En este vídeo vengo a hablaros de una chuche muy interesante para ponerla en la puerta de casa, concretamente esta que tengo aquí, el videoportero de Eufy Security, un producto muy interesante que acabo de instalar y que vengo a contaros todos sus detalles. Así que nada, si queréis saber cómo es este videoportero, no os perdáis el vídeo. Ahora que ya habéis visto el unboxing y ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja, voy a comentaros brevemente cuáles son sus principales especificaciones, sus características, cómo funciona y sobre todo cómo ponerlo en marcha con la aplicación del teléfono móvil. El timbre de Eufy está construido de muy buena calidad, es una cosa de las que más me ha sorprendido nada más sacarlo de la caja. Si observamos, justo en la parte superior tenemos lo que es el sensor de movimiento que va a detectar las personas que pasen delante del timbre, cosa que se puede activar o desactivar en la aplicación. Luego tenemos el micrófono integrado que está justo arriba de lo que es la lente de la cámara, que es esta que os señalo aquí. Luego ahí tenemos un sensor de luz ambiental para detectar cuando es de noche y activar el modo nocturno en el timbre. Luego tenemos lo que es el pulsador del timbre que está rodeado de un LED de estado. Como podéis ver es un botón bastante generoso y, como os comentaba al principio, una construcción bastante buena. En la parte trasera tenemos el botón de sincronización con lo que es la parte sonora del timbre. Luego tenemos el puerto micro USB de carga que viene escondido bajo una tapita de goma para protegerlo, un puerto micro USB que nos va a permitir cargar la batería integrada de este timbre de Eufy. En la parte inferior del timbre tenemos una pestañita que nos va a permitir liberar lo que es el mecanismo de fijación a la pared, y también tenemos lo que es el altavoz que va a sonar cuando nosotros llamamos al timbre. Además, con ese altavoz y gracias a la aplicación de Eufy lo vamos a poder utilizar para comunicarnos con la persona que está llamando a nuestra puerta. El montaje de la pared consiste en una peana de plástico que va atornillada y luego el timbre va encajado en la misma. Como veis, justo debajo hay un pequeño orificio por donde meter una herramienta de extracción que viene incluida en el kit, que nos va a permitir sacar el portero de la pared para poderlo cargar. Además viene una cuña que nos permite inclinarlo un poquito, caso que lo necesitemos, para colocar mejor el portero en lo que es la puerta y así poder ver perfectamente a quién nos llama. Luego lo que es el dispositivo propiamente del timbre, es decir, el que va a emitir sonido, dispone de un altavoz frontal que nos va a permitir comunicarnos con la persona de la calle, un botón de sincronización justo en el frontal, dos antenas que están plegadas y que veréis próximamente cómo se despliegan para tener una mayor cobertura, un altavoz trasero que es el que va a emitir el sonido del timbre y en este caso el enchufe que viene en formato Unión Europea y no necesitamos ningún adaptador. Como os comentaba, las antenas se despliegan tal y como podéis ver ahí en la imagen, quedando en forma de V, y ya simplemente colocaríamos este receptor del timbre en nuestro enchufe dentro de casa. En uno de los laterales vemos una ranura para tarjetas micro SD por si queremos que grabe y almacene cuando alguien pasa por nuestra puerta o toca el timbre, y en el otro extremo tenemos un botón de reset que nos va a permitir restaurar los ajustes de fábrica de forma muy cómoda. Y luego en la parte inferior tenemos un código QR que nos va a permitir enlazarlo con la aplicación del teléfono móvil, como veremos más adelante. Un dispositivo muy compacto. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse de la parte de aquí inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Para poner en marcha el timbre de Eufy, lo primero que tenemos que hacer es conectar lo que es el dispositivo de sonido a la corriente eléctrica hasta que se encienda un LED que hay bordeando el botón que tiene en la parte frontal. Después, en el timbre pulsaremos el botón de sincronizar que hay en la parte trasera durante 3 segundos. Al hacer esto se iluminará el LED del pulsador, como podéis ver en la imagen, y después emitirá un sonido indicándonos que ya está listo para realizar la configuración con la aplicación. Welcome to Eufy Security.
Follow the instructions in Eufy Security app to set up the system. Abrimos la aplicación Eufy Security en nuestro teléfono móvil, en mi caso un iPhone, vosotros podéis usar también un Android si queréis. Pulsamos sobre la opción Añadir dispositivo y elegimos Wi-Fi Doorbell Chime. Hemos de escanear el código QR que se encuentra en la parte inferior del dispositivo del timbre que emite el sonido. Apuntamos con el teléfono móvil hacia el código QR, pulsamos ahora en la aplicación el botón siguiente y nuevamente pulsamos el botón siguiente. Pulsamos otra vez el botón siguiente, permitimos que la aplicación Eufy Security utilice el Bluetooth y ahora pulsamos el botón Sync que tenemos en la parte superior del dispositivo de sonido durante 2 segundos. Al hacer esto va a emitir un sonido Wi-Fi doorbell chime is ready for setup. Y el LED de dicho dispositivo va a empezar a parpadear. En la aplicación pulsamos siguiente y ahora vamos a elegir nuestra red Wi-Fi a la que queremos conectar el timbre de Eufy. Escribimos la contraseña de nuestra red Wi-Fi y pulsamos el botón confirmar. Testing Wi-Fi connection. Esperaremos unos segundos a que se produzca la conexión a nuestra Wi-Fi. Wi-Fi doorbell chime has connected to Wi-Fi successfully. Wi-Fi doorbell chime was added successfully. Como podéis observar, el LED ya está en color azul fijo, esto quiere decir que está conectado correctamente a nuestra Wi-Fi, pero esperaremos a que la aplicación así lo indique. Escribiremos un nombre para nuestro timbre y pulsamos el botón continuar. Nos indica que el dispositivo se ha añadido de forma correcta y ahora pulsamos el botón siguiente. Recomiendo que actualicéis el firmware del dispositivo a la última versión para tener así un firmware libre de errores y un firmware con la última versión y las últimas funcionalidades publicadas por Eufy. Tarda unos minutos en hacerlo, así que nada, esperaremos un poquito. Una vez que se haya actualizado, pulsamos el botón siguiente, iniciaremos la prueba de conexión a internet. Una vez concluida, como veis, es excelente, con lo cual pulsamos hecho. Y ahora vamos a añadir el timbre que colocaremos en el exterior de casa. Pulsamos el botón Add Doorbell y hemos de escanear el código QR que hay en dicho timbre. Apuntamos con el teléfono móvil hacia el código QR situado en la parte trasera. Pulse el botón SYNC hasta que escuche el pitido. Pulsamos durante 2 segundos el botón Sync que veíamos anteriormente, situado en la parte trasera del timbre también. Esperamos unos segundos a que se produzca el emparejamiento entre los dos dispositivos. Device was added successfully. Una vez que se ha añadido correctamente, pulsamos el botón siguiente en la aplicación y después pulsamos el botón hecho. Nos muestra un vídeo demostrativo en el cual nos informa sobre la guía de inicio rápido. Pulsamos sobre la opción continuar con la instrucción detallada, indicamos que nuestra puerta da a una calle, indicamos la profundidad del porche, en nuestro caso más corto o igual a 3 metros, pulsamos siguiente y ahora nos indica cómo realizar el montaje en la pared del timbre del exterior de casa. Un asistente muy sencillo, pero básicamente son colocar 2 tornillos en la base de plástico que os comentaba anteriormente. Una vez visto el asistente, pulsamos finalizar. Después pulsamos omitir, ya que de momento no vamos a activar el almacenamiento ni en SD ni en nube. Dejamos la opción detección de movimiento equilibrada y pulsamos siguiente. Pulsamos omitir, ya que no queremos compartir con la familia nada. Y ya tenemos la aplicación lista para ser usada. Como podéis ver desde ahí, podemos obtener una previsualización de lo que está viendo el timbre que colocaremos en la parte exterior. Una previsualización que es en tiempo real y he de deciros que me ha sorprendido mucho porque está muy sincronizada, no es como otros timbres que he probado aquí en el canal que tarda muchísimo entre que capta la imagen el timbre y la manda a nuestro teléfono móvil. Como podéis observar, la aplicación es muy rica en opciones, tanto en lo que es información del dispositivo a nivel técnico, direcciones IP, direcciones MAC, número de serie, etcétera, como otras opciones a nivel de usuario, en la que entraría ajustes de hora, almacenamiento, incluso podemos configurar el tono del porterillo si es que queremos utilizar otro tono, formato de hora, ubicación del dispositivo, configuración de la alarma, notificaciones, dispositivos emparejados. Es decir, una aplicación muy rica en opciones que nos va a permitir un control total sobre el dispositivo.
Antes de realizar la instalación para probar que funciona, simplemente pulsamos lo que es el llamador en el timbre y oiremos el timbre tanto en el propio llamador como en el dispositivo que va a ir conectado a la pared. Así, en todo momento sabremos quién nos llama y por supuesto también veremos una notificación en nuestro teléfono móvil una vez que hayamos activado dichas notificaciones. Ya tengo instalado el timbre exterior en la puerta de casa, en este caso fijada al marco de hierro con 2 tornillos y utilizando la cuña para que quede un poquito de inclinación hacia mi izquierda. Como podéis ver, también tengo el dispositivo de sonido conectado en el interior de casa a un enchufe. Mi recomendación es que lo utilicéis en un enchufe que esté por ahí perdido, es decir, que esté oculto, porque el timbre es bastante sonoro, se va a oír prácticamente en toda la casa y ya simplemente si alguien llama a la puerta, oiremos el timbre y nos mandará una notificación a nuestro teléfono móvil para ver en todo momento quién es la persona que nos llama. Bueno, ¿qué os ha parecido el videoportero Eufy Security de Anker? Interesante, ¿verdad? Lo que más me ha gustado de este videoportero es la autonomía de batería, que dura unos 20 y pico días con un uso normal. También me ha gustado mucho la calidad de materiales que tiene. Me ha gustado mucho la calidad de imagen que saca este videoportero, incluida de noche, es decir, una nitidez muy buena, 1080p de resolución. Y sobre todo, una cosa que os comentaba en el vídeo es el casi nulo retardo que hay desde que llaman hasta que nosotros podemos ver la imagen en el móvil de quien nos está llamando. Anteriormente aquí en el canal probé uno del ecosistema Xiaomi que fue un auténtico desastre, como ya os comenté en el vídeo, y este ha mejorado muchísimo en lo que a videoportero se refiere. Por ponerle una pega es que no es compatible con HomeKit, el sistema domótico de Apple, y es que sé de buena tinta, de hecho estoy planteando traer aquí al canal algunas de las cámaras que tiene, que esta empresa Anker tiene cámaras compatibles con HomeKit y me esperaba que el videoportero también lo fuera. Pero bueno, quitando esto, como digo, un producto que calidad-precio está bastante bien. Os voy a dejar los enlaces de compra y mucha más información en la descripción del vídeo por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.